bastante, lo leí antes de entrevistarlo aquí, tal vez no sea tan conocido, pero vale la pena prestarle mucha atención. Es Roberto Ampuero, fue canciller de Chile, y vamos a hablar de él, con él del tema Venezuela y el tema Cuba. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Me llamó la atención su argumento cuando señaló que Maduro no va a dejar el poder. ¿Por qué lo dice? Mira, acá detrás de la política de Maduro hay alguien muy importante y es el principio de la escuela cubana, o sea, la escuela cubana la que está detrás. Y la escuela cubana se caracteriza en términos político-ideológicos por una convicción que dejó establecida el comandante en jefe Fidel Castro desde muy temprano. El poder, cuando se conquista, no se entrega. Y esto es algo que le ha dado resultados efectivamente al castrismo. Lleva 66 años, acaba de cumplirlos este enero. Y obviamente ha sido la recomendación, la sugerencia, no mostrar flaqueza a la hora de defender el poder, que se le ha entregado a Venezuela, al régimen de Maduro. Y ustedes saben, todo el mundo sabe, que Maduro cuenta con una asistencia militar formidable del Estado cubano y en inteligencia y en seguridad también cuenta con una asistencia respetable. Y no olvidemos, no hay otro país en América Latina, hay pocos en el mundo que cuenten con un servicio de seguridad y de espionaje tan efectivo y con tanta experiencia a lo largo del tiempo de forma sostenida que Cuba, con 66 años en el poder. Es muy impresionante porque poco se ha hablado del rol de Cuba en este caso, y es realmente Cuba, solo los expertos que conocen bien en detalle pueden hacer hincapié en lo que usted señala, el rol de Cuba detrás de la dictadura de Maduro, porque Maduro además se formó en Cuba, algunos dicen que es agente de Cuba, y entonces es cándido suponer que frente al mundo o a las presiones de su propia ciudadanía pueda soltar el poder. Mire, es muy cándido, como usted bien dice, Hugo, por lo siguiente. Recordemos que Hugo Chávez fallece en Cuba, donde él fue a tratarse y a tratar de salvarse de la enfermedad de la que adolecía. Él fallece en Cuba, y es en Cuba donde lanza el último mensaje que prácticamente coloca a Maduro en el poder como su sucesor, y esto usted podrá imaginar que no puede haber ocurrido sin la aprobación del país donde estaba, claro, y del régimen al que admiraba públicamente. Entonces, eso es esencial entenderlo. Quien no entiende que detrás de Maduro está Cuba y quien no entiende que el principio fundamental de esta escuela es el poder nunca se entrega, el poder se defiende hasta el último hombre y hasta el último cartucho, es que no ha entendido la realidad de lo que es el castrismo ni lo que es el totalitarismo en nuestra América, en este caso de Cuba, en el caso de Venezuela. Creo que eso es importante entenderlo porque muchas veces los errores se cometen porque se tiene la idea de que los regímenes como el de Venezuela son demócratas extraviados, que por la presión internacional de Estados Unidos, la presión de la ciudadanía, la presión de intereses también internacionales, habrían extraviado el camino, pero están deseosos por volver a la democracia. Quien piensa que eso es así, como se pensó en un momento también en Cuba, y por eso se le otorgó repetidas veces por parte de los gobiernos demócratas concesiones, sin exigir nada a cambio, con fecha y plazo determinado, es que no ha entendido la lógica de estos regímenes. Estas no son dictaduras tradicionales de América Latina. Esto es una forma distinta de gobernar que tiene una tradición, una escuela que viene del leninismo, del marxismo, y que se ha instalado en Cuba y de ahí emerge hacia el resto de América Latina. Es interesantísimo escucharlo, Ampuero, porque hasta uno intenta interpretar lo que acaba de hacer el gobierno de Estados Unidos, sacando de la lista de los provocadores al terrorismo a Cuba, y uno ve entonces que efectivamente el poder de la isla o de la dictadura de Díaz-Canel ahora y de los Castro en su momento sigue incluso con la capacidad de torcerle el brazo al propio gigante norteamericano. Así es. Mire, aquí hay toda una escuela. Ahora ya hablamos de la escuela cubana, hay que ir
a la escuela que formó a Cuba y que fue fundamentalmente la escuela de inteligencia y de diplomacia de Alemania Oriental y desde luego de la entonces Unión Soviética. Y esta gente se especializó en recursos digamos, en procedimientos para obtener el apoyo de ciertos sectores de la opinión pública y de los políticos occidentales. Se hacía a veces a través de ofertas que no se cumplían después de democratizar. Nunca se democratizó, obviamente, nada en la Europa del Este. Pero se hacía aquello. Eso era cuando era por las buenas. Y cuando era por las malas, y ustedes lo van a ver, siempre se recoge, este es un procedimiento antiquísimo. Usted recoge, detiene a ciudadanos de distintos países, acusados todos de estar en un acto de sabotaje, en algún intento por derrocar al gobierno en cuestión, y a partir de allí usted opera. ¿Y qué pasa? Las democracias son muy sensibles ante esto. Un ministro de Relaciones Exteriores de una democracia, cuando tiene que negociar con otro país que le tiene a ciudadanos de rehén, y usted sabe, porque usted como ministro sabe que han sido tomados de rehén, usted tiene que hacer muchas concesiones allí. Entonces están las dos manos, la dura del garrote y la blanda, la de la zanahoria. Zanahoria que nunca se entrega después como concesión a Occidente. La última, Ampuero, agradeciéndole mucho esta entrevista y vamos a volver a repetirla para tratar de entender mejor el detrás de la escena de la renovación de la dictadura de Maduro. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar entonces? Porque ahora dicen los expertos, y usted está ahí, que probablemente Maduro ya no vuelva a convocar elecciones, sino que, o en todo caso, pase lo que pasa en Cuba, ¿no? Partido único, elecciones cantadas. Sí, mire, yo creo que aquí Maduro entra en una etapa compleja porque está muy claro, nacional e internacionalmente, que él está aislado dentro del país en el sentido de la ciudadanía. Está aislado también a nivel de la región, salvo las dictaduras, ¿verdad?, parecidas o regímenes autoritarios que se identifican con él, y también a nivel internacional. Pero fuera de eso, se ha convertido en un factor de riesgo para Occidente, por su alianza fundamentalmente con Rusia y su alianza con Irán. Entonces está en una situación delicada, pero viene una nueva administración en Estados Unidos y esto va a haber que esperar. Va a haber que esperar si el presidente Trump utiliza el lenguaje, digamos, de la rudeza para enfrentarlo, o se vuelve un pragmático, que el presidente Trump también ha sido pragmático, y va por el tema de que se le controle la migración ilegal hacia Estados Unidos y por otro lado se vea el tema del petróleo, que también desde luego interesa a Estados Unidos. Y ahí estamos en una situación compleja como América Latina, porque la migración venezolana, que hoy lleva 8 millones, se supone que puede llegar a 12 o a 14 millones si este régimen se atuviera al poder. Roberto Ampuero es canciller de Chile y analista político internacional. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Hasta luego. Bueno, hablamos de lo internacional y las declaraciones del Papa sobre el caso Loan.